Desde muy joven siempre supe que me convertiría en soldado. Yo nací en una familia de clase alta, con una orgullosa tradición militar. Mi abuelo resultó herido en el Somme y mi padre sirvió a las órdenes de Montgomery en el norte de África. Siempre se esperó que yo siguiera sus pasos, convirtiéndome en un oficial y en un soldado, y así sucedió. Cuando era más joven, leía cómics de temática militar como Victor and Boy's Own. Estas historias glorificaban la guerra y retrataban a los soldados heroicos que ejecutaban audaces incursiones tras las líneas enemigas. Cuando finalmente me gradué de Sandhurst y recibí mi primera comisión, me di cuenta de que mi carrera militar no se parecía en nada a estas aventuras juveniles. La naturaleza de la guerra había cambiado significativamente desde los días de mi padre y mi abuelo. El Imperio Británico estaba en fuerte declive y las fuerzas armadas se vieron empantanadas en numerosos conflictos de baja intensidad en todo el mundo. Por ejemplo, Malaya, Kenia, Chipre y Adén, por nombrar solo algunos. Simplemente, los militares ya no luchaban contra los ejércitos nacionales y no había una línea de frente clara. Nuestras tácticas tuvieron que adaptarse a este nuevo entorno. Las operaciones psicológicas se convirtieron en una parte importante de nuestra estrategia de contrainsurgencia. La mayoría de la gente habrá oído hablar de corazones y mentes, que es el objetivo de ganarse a la población local y negar el apoyo a los insurgentes. Esto se logró en parte a través de actos de bondad, proporcionando mejores viviendas y atención médica, etcétera, etcétera. Pero esto también tenía un lado más oscuro. El miedo es un gran motivador, por lo que usamos propaganda negra, coerción masiva y otras tácticas más útiles que jugaban con la psique humana, explotando los miedos primarios de la población, inspirando horror para quebrar la moral del enemigo y su voluntad de resistirse. No leerás o escucharás sobre este tipo de cosas en los libros de historia, pero sí, efectivamente sucedió y yo fui parte de eso. Estábamos tan comprometidos con derrotar a nuestros enemigos que a veces íbamos demasiado lejos. Abríamos puertas a lugares oscuros y ocultos, puertas que deberían haber permanecido cerradas, y lo que liberamos en nuestro mundo fue mucho más peligroso que cualquier terrorista armado o bombardero. La historia comienza en Irlanda del Norte. Este fue mi primer despliegue después de Sandhurst. Me destinaron ahí durante el verano de 1969, asumiendo el mando de un pelotón de infantería en las calles de Belfast. Sabía muy poco sobre el lugar en ese entonces. Estaba realmente avergonzado, ya que la provincia estaba ubicada a solo unas pocas millas al otro lado del mar de Irlanda. Hubieron graves disturbios durante el verano, con cientos de personas expulsadas de sus hogares y calles enteras quemadas hasta los cimientos. Los católicos habían llevado la peor parte durante la violencia. En ese entonces, los protestantes controlaban el gobierno y la policía tenía la mayoría de los trabajos decentes. Al principio teníamos cierta simpatía por la minoría católica y nos veían como sus protectores. Las mujeres salían con los soldados y las amas de casa nos hacían tazas de té y bocadillos. Este fue el periodo de luna de miel, pero no duró demasiado tiempo. Mi siguiente gira en el Ulster fue en 1971. Para entonces ya había ascendido a capitán y asumí un puesto en el cuerpo de inteligencia. Mi segunda gira se dividió entre Belfast, Derry y el nuevo campo de prisioneros establecido en Long Kesh. El ambiente había cambiado drásticamente en los 2 años desde mi última visita. La población católica había llegado a odiar al ejército y las patrullas eran atacadas con piedras, botellas y cócteles molotov cada vez que salían del cuartel. También nos enfrentábamos con un nuevo y peligroso enemigo, el Ejército Republicano Irlandés Provisional, o como sus siglas decían, IRA. Los probos, como se les conoció, eran un grupo de terroristas bien armado, altamente motivado y totalmente despiadado. Estaba comprometido con acabar violentamente con el dominio británico en Irlanda del Norte. Nuestros soldados fueron objetivo de ataques de francotiradores y los centros de las ciudades fueron bombardeados con bombas terroristas. Mientras tanto, los paramilitares protestantes tomaron represalias matando a civiles católicos.
Inevitablemente, las bajas aumentaron rápidamente. El gobierno interpuso el internamiento sin juicio ese agosto, arrestando a cientos y a cientos de sospechosos en una operación militar masiva. No fue como tal un éxito. Nuestra inteligencia era pobre, por lo que elegimos a muchas personas equivocadas y dejamos que los jugadores principales se nos escaparan de las manos. El internamiento enfureció mucho a la comunidad católica, al igual que el Domingo Sangriento. Al IRA no les faltaron nuevos reclutas y la violencia se intensificó. Fue por esta época cuando conocí a Stanley Black. Stanley era un personaje enigmático más grande que la vida. No vestía uniforme y aparentemente no era soldado. Nunca supe exactamente para quién trabajaba. Supuse que era M5 o M6, una de las agencias de inteligencia, pero nunca estuve seguro. De hecho, nadie parecía saber qué organización lo empleaba, pero disfrutó de rienda suelta y acceso a todos los cuarteles y comisarías de Ulster, y todos los oficiales superiores lo escuchaban. Stanley tenía entre 30 y 40 años en ese momento. Su apariencia bien arreglada, con cabello oscuro y ojos expresivos y penetrantes, era ferozmente inteligente, un experto en tácticas de contrainsurgencia y maestro de casi cualquier tarea que se proponía. Yo respetaba al hombre, pero también le tenía miedo. Veía una oscuridad en Stanley Black, un fanatismo y una determinación total. No había nada que no haría y pocas líneas que no cruzaría para lograr sus objetivos. Me reunía regularmente con Stanley en el año 1972, bebiendo con él hasta altas horas de la madrugada en el Thiepval Barracks. Estos fueron los peores tiempos para el ejército en Ulster, con 100 soldados muertos solo ese año. Estábamos haciendo algunos avances contra el IRA, pero no lo suficientemente rápido. Me sentía enojado y frustrado, estaba preparado para escuchar lo que Stanley tuviera que decir. Habló de llevar la guerra al enemigo, de aterrorizar a los terroristas. Sé que dirigió una serie de operaciones en ese momento, como vigilancia, informantes, unidades encubiertas y pseudopandillas. También habían rumores de tácticas muy poco ortodoxas y extrañas. Los servicios de inteligencia habían tenido durante mucho tiempo una fascinación por lo oculto, con los miedos primarios y el poder de la mitología. Stanley había estado en Kenia y usó las supersticiones triviales de Mau contra ellos. Él quería hacer lo mismo en Irlanda, explicándome la lógica una noche después de una sesión de borrachera en el comedor de oficiales. Estamos lidiando con una mentalidad católica romana, una de nacimientos vírgenes, milagrosos, etc., pero también malvada, de demonios que también andan por la tierra. Él quería que la población temiera lo desconocido, que creyera que la violencia política en las calles y en los campos desencadenaría algo verdaderamente malvado y más allá del entendimiento humano. Así que las operaciones comenzaron pequeñas, con pentagramas garabateados en las marquesinas de los autobuses y rumores de rituales satánicos lanzados a la prensa local. Después de un tiempo, las acciones tomaron un tono más siniestro, con gatos desollados arrojados fuera de las iglesias, así como cementerios profanados con sangre de cabra. Pero según Stanley, esto fue solo el comienzo. En ese entonces no tenía ni idea de lo que había planeado y francamente no quería saberlo. En cualquier caso, mi segunda gira terminó a finales de los 72. Regresé a Inglaterra y traté de olvidarme de Ulster y sus problemas, pero la violencia no terminó y me enviaron de regreso en 1974. En mi tercera gira operé a lo largo de la frontera South Armagh, también conocido como Bandit Country. Este era un bastión del IRA, Ejército Republicano Irlandés Provisional, y en ese momento el puesto más peligroso del mundo para un soldado británico. El IRA declaró un alto al fuego de corta duración mientras negociaban con el gobierno, pero el derramamiento de sangre continuó al igual que los asesinatos sectarios de ojo por ojo. Trabajé con el infame capitán Robert Nairac en esa época. Esto fue un par de años antes de que secuestraran, torturaran y asesinaran a Nairac a lo largo de la frontera y su cuerpo fue introducido en una picadora de carne.
La violencia era imparable y me desilusioné y me desanimé por ello. Parecía no haber salida, ningún camino hacia la victoria o la paz, así que bebí mucho y me volví imprudente con respecto a mi seguridad personal. Por la forma en que iba, solo sería cuestión de tiempo antes de que terminara muerto. Pero cuando estaba en mi punto más bajo, con casi mi última pizca de esperanza perdida, Stanley volvió a mi vida. No había visto a Stanley por más de 2 años en este punto y no sabía lo que había estado haciendo. Yo había preguntado por ahí, por supuesto, haciendo averiguaciones discretas entre mis colegas de la comunidad de inteligencia. Casi todo el mundo había oído hablar del infame Stanley Black y la mayoría lo había conocido al menos en una ocasión. Sin embargo, pocos admitirían haber trabajado con él y nadie parecía saber qué estaba haciendo ahora. Habían rumores, por supuesto, susurros en los comedores y cuarteles. Stanley había alcanzado un estatus casi legendario entre las fuerzas de seguridad con historias de pseudopandillas, ejecuciones extrajudiciales y redadas transitorias ilegales. Y luego habían otras historias más oscuras. Historias en lo oculto, la magia negra y lo paranormal. Realmente yo no creía en ello. Sospechaba que Stanley había creado estos mitos para él, probablemente como parte de un plan más grande. Su llamada provino completamente de la nada. Acababa de terminar un largo turno en el campo y había regresado a los barracones fuertemente fortificados en Westbrook Mill. Ya preparándome para beber hasta el estupor y olvidarme de toda esta jodida situación. Pero me sorprendió escuchar su voz por el teléfono. Stanley sonaba diferente de alguna manera. Su voz era más profunda y áspera. Nuestra conversación fue breve, pero sin embargo inquietante. Stanley parecía desconectado de las palabras que decía, como si estuviera leyendo instrucciones de un manual. Stanley dijo que ahora tenía su base en la ciudad de Derry, operando desde Ebrington Barracks. Afirmó estar trabajando en algo grande, una operación con el potencial de transformar todo el conflicto a nuestro favor. No puedo entrar en detalles por el teléfono, pero te necesito aquí. Necesito gente en la que pueda confiar. Hombres como tú, con la mente abierta y dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr la victoria, explicó. Stanley quería reclutarme para su operación clasificada y prometió que se ocuparía de todos los trámites burocráticos con mi oficial al mando. No era una orden, por lo que tenía derecho a negarme, pero acepté su oferta con gratitud. Sí, sé que probablemente suena loco. Después de todo, ¿quién se apuntaría a una operación misteriosa dirigida por un hombre con pocos o nulos escrúpulos morales y una visión muy flexible de la ley? Pero en ese momento estaba en una espiral descendente con muy pocas perspectivas. Imaginé que bebería hasta una tumba prematura o me mataría una bomba terrorista o una bala a lo largo de la frontera. No tenía idea de lo que Stanley había planeado y dudaba que su operación acelerara el final del conflicto. Sin embargo, sentí que podría restaurar algo de propósito a mi existencia que de otro modo no tendría sentido. Así que fue así que acepté la oferta de Stanley Black. Sin embargo, resultó ser la peor decisión de mi vida. El traslado se arregló rápidamente, y 5 días después conduje hasta Derry en un automóvil muy sospechoso sin placas. Ya no vestía mi uniforme, pero sí portaba mi tarjeta de identificación militar, lo que me permitía un rápido acceso a través de los controles de carretera de las fuerzas de seguridad. Derry, o Londonderry, como todavía lo conocen sus habitantes protestantes, era un lugar desolado y peligroso en aquel entonces. Una ciudad pequeña, principalmente católica, con alto desempleo y una historia disputada. El centro de la ciudad había sido bombardeado por el IRA y las urbanizaciones eran campos de batalla diarios entre el ejército y los jóvenes católicos. Mis instrucciones eran que me presentaran en el cuartel de Ebrington, la principal base militar británica en la ciudad, ubicada en la orilla del este río Foyle. Había pasado algún tiempo en Ebrington durante mi gira anterior y la base no había cambiado mucho en los 2 años transcurridos desde entonces. Originalmente era un cuartel de la era victoriana.
Ebrington se reactivó en 1969 y posteriormente se amplió con muros perimetrales altos y fuertes construidos diseñados para resistirlo todo, desde balas de alta velocidad hasta bombas explosivas y morteros. Yo tuve acceso a través de la puerta de seguridad e informé al oficial de guardia. Para mi sorpresa, el oficial me informó que el señor Black no estaba presente en el cuartel, ya que en realidad se encontraba 5 millas más al norte a lo largo de la costa de Loch Foulney. Sin embargo, Stanley había organizado una lancha a motor para transportarme hacia su habitación. Estaba bastante irritado y perplejo al escuchar esta noticia, ya que Stanley no había mencionado nada sobre una ubicación secundaria durante nuestra conversación telefónica, aunque breve. Sin embargo, había llegado hasta aquí y no tenía más remedio que seguir las instrucciones. Partimos poco después del anochecer en un pequeño bote. El piloto del bote era un joven cabo de Birmingham. Explicó que era más seguro viajar por el agua de noche, ya que había menos riesgo de un ataque de francotiradores desde la orilla. Era una noche fría y fresca de otoño, con una luna nueva claramente visible en el cielo oscuro de arriba. Sin embargo, prácticamente no había viento y el lago parecía tan inmóvil como un estanque de patos. El cabo me aseguró que el pronóstico era bueno, por lo que esa noche no había problemas meteorológicos en el lago. Al final resultó que estaba completamente equivocado. Mientras avanzábamos, miré hacia la ribera occidental y me fijé en la silueta oscura de la torre de la catedral y las antiguas murallas de la ciudad. Más allá de los muros y fuera de la vista estaba la extensa y empobrecida área de Boxit, escenario de la masacre del Domingo Sangriento a principios de 1972 y ahora era un bastión del IRA. Podía escuchar los sonidos demasiado familiares del conflicto en el aire tranquilo de la noche. Jóvenes gritando enojados, el pesado golpe de las botas de los soldados y el áspero chasquido de los disparos de los rifles. El ritual nocturno de violencia había comenzado una vez más. Sin embargo, nuestra pequeña lancha a motor siguió adelante, descendiendo por la desembocadura del río y saliendo al lago, que en realidad era una ensenada que se abría a las frías aguas del Atlántico Norte. Como sucedió, estaba mal informado sobre la ubicación. La base de operaciones de Stanley no estaba al lado del lago, estaba sobre él. De alguna manera, el señor Black se había apoderado de un barco. El HMS Ramsgate, un antiguo depósito del Royal Navy que se había utilizado recientemente para transportar tropas a la provincia. Ramsgate había sido destinado para su uso como barco prisionero, pero desde entonces los internos fueron trasladados al Long Kesh. El barco debía haber sido dado de baja hasta que Stanley lo adquiriera para una misión final y muy poca ortodoxa. Vi a Stanley en el puente del barco, que noté que estaba equipado con equipos de última generación, incluidos monitores de televisión de circuito cerrado, altavoces y dispositivos de grabación. Había un pequeño equipo a bordo con 2 técnicos del ejército llamados Fraser y Pig, 2 policías militares, Paul y McClush, ambos armados con pistolas. Stanley evidentemente estaba al mando, pero su apariencia me sorprendió. Ya había desaparecido su traje sastre antes inmaculado, reemplazado por una camisa sucia con el cuello abierto. Su mandíbula estaba cubierta por una barba áspera y su cabello parecía grasiento y despeinado. Stanley también olía bastante mal y sospeché que no se había lavado en varios días ni bañado. Pero lo que realmente me llamó la atención fueron sus ojos. Alguna vez estuvieron llenos de una inteligencia depredadora, pero ahora parecían salvajes y medio locos, parecidos a los de un hombre que había mirado el abismo durante demasiado tiempo y había perdido la cordura. Pero a pesar de su aspecto desaliñado, Stanley me saludó como a un viejo amigo e insinuó que le había hecho un gran favor al aceptar. El Ramsgate había sido diseñado para dar cabida a varios cientos de personas.
Pero ahora el viejo barco estaba prácticamente en ruinas y abandonado, amarrado en las tranquilas aguas del lago frente a un tramo solitario de la costa. El barco ahora era un balde oxidado, pero sus largos y oscuros pasillos y sus camerotes vacíos daban una sensación espeluznante de decadencia y aprehensión. Aparte de Stanley, yo y el equipo de 4 hombres, solo había otra persona a bordo, una mujer joven a la que ya conocía. Orla era una chica de poco más de 20 años, una joven atractiva de complexión delgada, cabello largo y oscuro, con piel pálida como la leche y ojos de color verde oscuro. Se había criado en el distrito de Foulnes, en el este de Belfast, un área católica de clase trabajadora que se había convertido en un bastión del IRA a principios de los 70s. Orla tuvo la desgracia de haber llegado a la mayoría de edad durante los primeros años de los problemas y, como tantos otros jóvenes en ese punto, se vio envuelta en el conflicto que se desarrollaba en las calles a su alrededor. Sin embargo, a diferencia de otras jóvenes de su comunidad, Orla cometió un fin de problemas. Uno hubiera esperado que el soldado hiciera lo correcto, pero su gira terminó, regresó a Inglaterra y rápidamente terminó su relación con la joven de Daban a la femenina del IRA a las llamadas colaboradoras como Orla, mujeres que iban con los soldados británicos castigándolas. Una vez que Orla se recuperó de sus heridas, permaneció designado como el cuidador de Orla. La verdad es que nunca nos proporcionó mucha información, algunos fragmentos aquí y por allá, en su mayoría de poca sola en una cabina debajo de la cubierta. Observé el vestido. No tienes derecho a encarcelarla aquí. Stanley se encogió a lo largo de los años. Con hombres como Stanley Black siendo prisioneros en tácticas nuevas y poco ortodoxas, esto podría ayudarme. Debí haberme negado, pero para mi eterna vergüenza acepté hacer lo que me dijo. Bajé a la cabaña, tomé la mano de la chica asustada y le dije que todo iba a estar bien, que todo lo que tenía que hacer era pasar esta noche y luego sería libre para comenzar una nueva vida, dejando así atrás para siempre las calles devastadas por la guerra en Irlanda del Norte. Ella confió en mí y le di un montón de mentiras. Nunca me perdonaré lo que le hice a Orla, ni nadie más debería hacerlo. Regresé a la sala de control del puente, donde la tensión aumentaba a medida que el comportamiento de Stanley se volvía cada vez más errático. Poco antes de que comenzara el experimento, me hizo a un lado y me susurró al oído para evitar que los MP y los técnicos me escucharan. No espero que lo entiendas, mi viejo amigo, no al principio de cualquier manera. Yo mismo no lo creía inicialmente. Pensé que todo esto era una tontería supersticiosa, un medio para engañar y asustar a los gruesos campesinos irlandeses tontos. Pero cuanto más cavaba, más veía. He sido testigo de cosas que no pueden ser explicadas por la ciencia. Hay otras realidades más allá de lo que podemos ver y comprender, y entidades que no están vivas en el verdadero sentido de la palabra. No pertenecen a nuestro mundo, pero quieren cruzar a nuestra realidad aferrándose a los vivos. Sus poderes son inmensos y aterradores para algunos. Sin embargo, si somos capaces de controlar estas entidades y doblegarlas a nuestra voluntad, entonces las posibilidades son ilimitadas. Yo me quedé literalmente sin palabras. ¿Stanley me estaba gastando una broma pesada? Nada en su comportamiento lo sugería. El hombre parecía mortalmente serio. Debió darse cuenta de mi incomodidad a juzgar por su siguiente pregunta. ¿Crees que estoy loco o no? No te culpo, pero lo verás muy pronto, mi viejo amigo. Tú serás testigo del poder de lo que viene del más allá. Él me dio unas palmaditas en la espalda, sonriendo levemente antes de regresar a la estación de control a decir las órdenes a sus técnicos. Mientras tanto, me quedé ahí estupefacto y en estado de shock. Stanley tenía razón en una cosa. Yo pensaba que estaba loco. Creí que las tensiones extremas del trabajo lo habían quebrantado. Stanley claramente había sufrido algún tipo de colapso mental y había llegado a creer en las fantasías paranoicas que su mente desequilibrada había creado. Me di cuenta que nunca debía haber venido a este lugar.
Pero ahora estaba aquí y necesitaba tomar medidas para cerrar esta loca operación y llevar a Orla a un lugar seguro y detener a Stanley por la fuerza si fuera necesario. Los dos policías militares podrían ayudarme si pudiera ponerlos de mi parte. Todavía estaba formulando un plan en mi cabeza cuando Stanley comenzó su experimento y perdí mi última oportunidad de detenerlo. Cuando Stanley dio sus órdenes, los técnicos accionaron los interruptores de los paneles de control, lo que confirmó que varias funciones electrónicas aún no operaban. Luces comprobadas, cámaras comprobadas, cerraduras de las puertas comprobadas. Ese último anuncio me preocupó más que nada. ¿Encerraron a Orla? ¿Pero por qué? Yo no tenía ninguna función en estos procedimientos, por lo que podía observar con inquietud. Observé a los técnicos retrocediendo, observando de cerca los acontecimientos, con miradas serias de concentración grabadas en sus rostros. Sus manos firmemente fueron colocadas en las fundas de sus armas, como si estuvieran preparados para un evento violento en cualquier punto. Pero mi atención se centró en el monitor central, la imagen granulada en blanco y negro de la joven Orla sentada en la silla durante su cabina desnuda, luciendo cada vez más agitada. Era como si sintiera que algo siniestro estaba comenzando. Aparté la mirada avergonzada en vez de mirar los pequeños monitores a cada lado que mostraban las vistas de varias cámaras en el exterior de la nave. No sabía por qué instalaron cámaras mirando al mar, pero supuse que eran motivos de seguridad. Un asalto del IRA en barco era poco probable, pero no insólito. Lo que sí noté fue cómo las aguas, previamente tranquilas, ahora se volvían bastante agitadas a medida que aumentaban los vientos nocturnos. Esto me pareció extraño, ya que el pronóstico era de un buen tiempo durante toda la noche. Sin embargo, no pensé demasiado en ello. Una vez completados los preparativos, Stanley levantó un micrófono que pronto descubrí que estaba conectado a unos altavoces conectados en la cabina de Orla, que en ese momento era más una celda de prisión. Hubo una horrible sensación de aprensión en la sala de control mientras esperábamos a que Stanley hablara. Sinceramente, no tenía idea de qué esperar. Todos quedamos asombrados cuando Stanley comenzó a cantar. Todos estos años después, no recuerdo las palabras exactas de la balada. Creo que cantó en gaélico irlandés o alguna variación antigua de ese idioma. Como Stanley había aprendido un encantamiento tan extraño, yo nunca lo sabré. Lo que sí recuerdo es cómo la balada dolorosa me estremeció hasta el alma. Los demás en la habitación claramente compartían mi inquietud. Uno de los técnicos, creo que era Fraser, dejó escapar una risa nerviosa antes de que su compañero de trabajo Pick le lanzara una mirada de enojo. El compartimento frío y duro comenzó a resquebrajarse, mientras que el miedo se deslizaba por el rostro de Bell y McLush comenzaban a sudar abundantemente. Stanley parecía inmune a todo lo demás que sucedía, ya que su canción desgarradora alcanzó un crescendo aterrador. Miré fijamente al monitor principal, observando de cerca a la joven Orla mientras escuchaba a través de los parlantes en su cabina. Miró a la cámara confundida, murmurando algo que no podíamos escuchar, pero en poco tiempo su mirada de desconcierto se convirtió en miedo, sus ojos se agrandaron mientras se encogía en su silla. Aparté la mirada incapaz de soportar la vergüenza. Cuando miré hacia las cámaras externas, me sorprendió la altura y la ferocidad de las olas, ya que claramente se había apoderado de una tormenta que parecía surgir de la nada. El bote se balanceaba pesadamente de un lado a otro ahora, y en poco tiempo todos luchamos por ponernos de pie. Todos, excepto Stanley, quien inexplicablemente no parecía afectado por las leyes de la física. Me quedó claro que había una conexión entre el terrible conjuro y la tormenta cada vez más violenta, aunque esto parecía imposible. Oh, y había algo más, algo mucho más profundo, lo sentía dentro de mí, un temor severo diferente a todo lo que había experimentado antes. Sabía lo que era temer por mi vida, pero esto era diferente. Lo que sentí en ese momento fue primitivo, un terror que no podía explicar. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que tenía que ponerle un fin.
Necesitaba detener a Stanley antes de que fuera demasiado tarde. Di un paso adelante con determinación dirigiéndome directamente hacia él, pero luché por caminar. Mi cuerpo fue arrojado de lado a lado mientras el bote se balanceaba en el bar embravecido. Yo trabajé a pesar de todo, decidido a poner fin a esto. Estirando mis manos, ya estaba casi sobre él, pero en ese mismo momento las luces se apagaron y la cubierta se sumió en la oscuridad. Perdiendo el control de mis sentidos, tropecé y golpeé el suelo con fuerza. ¡Querido Dios!, escuché a alguien exclamar. La oscuridad lo abarcaba todo. Continuó durante lo que pareció una eternidad, pero en realidad fueron solo unos breves segundos. No podía ver nada, pero mis otros sentidos se intensificaron. Rápidamente establecí dos cosas. En primer lugar, la terrible balada de Stanley había terminado y en segundo lugar, el barco ya no se balanceaba. No tenía sentido, pero esto es lo que sucedió. Pasó un momento y afortunadamente se encendió la luz de emergencia iluminando tenuemente la sala de control. Lentamente levanté la cabeza y vi el rostro de Stanley Black mirándome. Sus ojos oscuros no tenían emoción, no mostraban signos de miedo o preocupación. Él me habló con voz tranquila y serena diciendo: «Es aquí cuando comienza». Los monitores aún estaban apagados, por lo que no podíamos ver a Orla dentro de su celda de cabina. Temía pensar en qué estado se encontraba. Stanley ordenó a 2 policías militares que descendieran a las cubiertas inferiores y la controlaran. Los 2 hombres obedecieron sus órdenes con evidente desgana. Ya no parecían soldados duros y experimentados, sino más bien ahora parecían jóvenes asustados enviados a la guerra. Sacando sus pistolas, Bell y McCluskey abandonaron la sala de control y comenzaron su lento descenso. Stanley, yo y los 2 técnicos, efectivamente redundantes, nos quedamos esperando en la sala de control débilmente iluminada. Miramos los monitores negros y aún muy conmocionados por los eventos inexplicables que acabábamos de presenciar. Stanley comenzó a hablar divagando largamente sobre el destino y la inmortalidad. Yo no quería escucharlo, me sentí mal del estómago, sintiendo de alguna manera que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Pareció que pasó una eternidad mientras esperábamos y sufríamos una tensión insoportable, y luego lo escuchamos. Un grito agudo e inhumano que resonó a través de los oscuros pasillos de acero del viejo barco. Era diferente a todo lo que había escuchado antes, un chillido de otro mundo que me heló hasta los huesos. Un momento después, un hombre gritó aterrorizado y luego se escucharon los disparos. 3 o 4 fuertes explosiones en rápida sucesión se escucharon. Oímos aterrorizados los locos revoltijos y los gritos y disparos con los hombres corriendo y sus pesadas botas pisoteando las pasarelas de metal. Los gritos antinaturales cada vez se hacían más fuertes, tan penetrantes y escalofriantes. Incluso Stanley parecía inquieto ahora, con los ojos muy abiertos por el miedo. Evidentemente esto no era parte de su plan. Su experimento estaba ahora fuera de control. Los sonidos siniestros se hicieron más cercanos hasta que la batalla en marcha estaba justo al otro lado de la puerta de la sala de control. Uno de los técnicos, creo que era Fraser, perdió los nervios, rompió y corrió hacia la puerta trasera. Su colega lloró detrás de él llamando a Fraser cobarde. No culpé al hombre por huir, pero de alguna manera sabía que no llegaría demasiado lejos. De repente hubo un fuerte golpe en la puerta y luego la manija comenzó a girar. Mi miedo lo abarcaba todo en este punto. Luché por respirar y mis piernas apenas podían soportar mi peso. Estaba desarmado y no tenía medios para defenderme. No es que creyera que un arma podría detener lo que se avecinaba, no. La puerta se abrió y una figura entró corriendo en la sala de control, cerrándola de golpe detrás de él. Era McCluskey. Su rostro tenía una sombra fantasmal pálida, su uniforme rasgado y ensangrentado, con ojos llenos de puro horror. Él abrió la boca y gritó en voz alta, como si no tuviera control sobre su volumen. «Ella ya se aproxima, ya viene, corran estúpidos, ella nos matará a todos». No tuvimos la oportunidad de responder. En ese momento, los chillidos infernales comenzaron una vez más.
Esta vez fue tan fuerte que nos obligó a todos a arrodillarnos tapándonos los oídos en un intento casi inútil de ahogar el espantoso estruendo. En ese momento, la puerta de persiana de acero se abrió de golpe con tal fuerza que derribó a Monklosh. Lo que estaba al otro lado de la puerta no era de este mundo, al menos ya no. Casi podía reconocer el cuerpo físico de Orla, pero fuera cual fuera la criatura que la había alcanzado, claramente no era de este mundo. Su piel era más pálida que el blanco más pálido y sin embargo su cuerpo estaba más iluminado por una luz antinatural que parecía una especie de linterna andante. Su vestido estaba desgarrado con su pecho derecho expuesto, pero no había nada sexualmente atractivo en su forma. Ella no caminaba, se deslizaba como si las leyes naturales de la gravedad y la física no se aplicaran a ella. Pero lo que realmente me sorprendió, lo que me congeló hasta la médula, fueron sus ojos. Atrás habían quedado los ojos dulces e inocentes de Orla y ahora fueron reemplazados por algo negro, oscuro y demoníaco, parecido a un tiburón de naturaleza sobrenatural. Estaba aterrorizado, pero permanecí pegado al lugar, incapaz de correr o desviar la mirada de esta criatura verdaderamente horrible. Vi movimiento por el rabillo del ojo, miré por encima y vi a Stanley caminando hacia la bestia, con su atención completamente enfocada en esta monstruosidad que había ayudado a crear. Parecía paralizado, sin darse cuenta de nada ni de nadie más a su alrededor mientras se sentía atraído hacia la sirena demoníaca. Traté de gritar para llamar su atención, para advertirle del peligro inminente, pero descubrí que no podía hablar, no podía gesticular ninguna palabra. Stanley siguió caminando hasta que estuvo a solo 2 o 3 pies del horror que había traído a este mundo. Lo vi mirar fijamente a esos ojos negros y sin vida y no mostró miedo. Abrió la boca con un enorme agujero oscuro que parecía un portal hacia el infierno. De repente, Stanley despertó del hechizo que lo había mantenido en trance. Su rostro inmediatamente se llenó de miedo y seguramente se dio cuenta del peligro extremo en el que se encontraba. Pero no, ya era demasiado tarde para él. La entidad gritó una vez más, excepto que esta vez fue peor que nunca. El estruendo agudo era insoportable. No había final para ello, no había alivio. Vi a Stanley arrastrándose por el suelo. La sangre brotaba de sus oídos mientras gritaba de dolor, pero sus gritos se agotaron por completo. Me hice un ovillo y me escondí la cabeza entre las piernas, pero no pude bloquear el ruido infernal. Sentí que la presión se acumulaba dentro de mi cabeza. Se produjo una explosión dentro de mi cerebro y luego sentí que me alejaba a la deriva antes de que la oscuridad me tomara. 3 días después me desperté dentro del ala militar de Musgrave Park Hospital en Belfast. Francamente estaba asombrado de seguir con vida. Había sufrido 2 tímpanos perforados y un traumatismo craneal, pero por lo demás estaba bastante bien, al menos físicamente. Otros 4 sobrevivientes habían sido recuperados del Ramsgate, todos con heridas similares, pero aún con vida. Sin embargo, Stanley Black no tuvo tanta suerte. Oficialmente, su causa de muerte fue registrada como insuficiencia cardíaca. No se comentó el hecho de que había sido un hombre saludable de poco más de 40 años sin antecedentes de enfermedades cardíacas. Mientras me recuperaba en el hospital, varios altos funcionarios del gobierno me visitaron y me pidieron que repitiera una y otra vez mi relato de los acontecimientos. Me dijeron en términos muy claros que nunca debía revelar lo que había sucedido a bordo de ese barco. Me hablaron de una ley de secretos oficiales y de una larga sentencia de prisión si yo decía algo. Sin embargo, yo no tenía intención de contar mi historia en ese momento. ¿Quién me hubiera creído de cualquier modo? Me imagino que los otros sobrevivientes recibieron un trato similar y fueron sometidos a las mismas amenazas. Mientras tanto, el cuerpo de Stanley Black fue llevado y enterrado en secreto. ¿Y qué hay de Orla?, te podrías preguntar.
Bueno, su cuerpo nunca fue recuperado. Oficialmente nunca había estado a bordo del Ramsgate, por lo que el Ministerio de Defensa no tenía constancia de su desaparición. Todo el maldito incidente se canceló como una operación de comunicaciones que salió mal debido a un mal funcionamiento del equipo causado por la tormenta. El barco fue dado de baja después del incidente. El viejo barco fue remolcado hacia Liverpool, donde estaba previsto que fuera deshuesado. Ahora que lo recuerdo, yo leí un artículo de periódico un par de meses después. Decía que los trabajadores del barco se habían negado a trabajar ahí después de afirmar que escuchaban voces fantasmales que emanaban de las paredes y los pasillos del barco. El incidente fue ampliamente ridiculizado como un engaño o una excusa para que el sindicato local convocara una huelga, pero dado todo lo que había visto y oído, no estaba tan seguro de ello. Me permitieron volver al servicio activo después de mi recuperación, pero obtuve un nuevo puesto en Inglaterra y nunca regresé a Irlanda. Sin embargo, me resultó imposible olvidar lo que sucedió esa fatídica noche. Las imágenes de la entidad demoníaca acechaban mis sueños, al igual que su terrible lamento de muerte, que simplemente no puedo quitarme de la cabeza. Y luego, durante los siguientes 12 meses, sucedió lo más extraño. Mis 4 compañeros sobrevivientes del barco murieron, todos en incidentes y lugares separados. Los técnicos fueron devueltos al servicio de primera línea con sus regimientos. McLeish recibió un disparo en la cabeza de un francotirador mientras patrullaba en el oeste de Belfast, y Ball voló por los aires con una bomba trampa. Más tarde, Vic se electrocutó después de una falla en el equipo de Aldershot Barracks. Fraser murió en un accidente automovilístico en Alemania Occidental y así terminaron todos. Un teórico de la conspiración podría haber asumido que una agencia gubernamental en la sombra estaba eliminando a los testigos de la operación fallida en el Ramsgate, pero yo no lo creí. En los meses posteriores al incidente, leí sobre la mitología irlandesa y supe del Banshee, una entidad sobrenatural infame en la leyenda irlandesa cuyo grito se creía que era un presagio de muerte. La descripción física coincidía con lo que vi esa noche y tuve la certeza de que Stanley había convocado a tal entidad desde el otro lado, usando a la pobre mujer como un recipiente para capturar este espíritu maligno. Me di cuenta de que todos los hombres a bordo del barco habían sido condenados a muerte, y seguramente me tocaría a mí, pero evidentemente no morí. El alma en pena no vino por mí y he vivido hasta la vejez. Pero, ¿por qué pasó esto? Probablemente nunca lo sabré con certeza. Solía creer que me había salvado, que Orla o lo que fuera en lo que se había convertido todavía tenía algún recuerdo residual de su vida anterior, y recordaba la amabilidad que le había mostrado una vez. Ahora, todos estos años después, me doy cuenta de que solo tenía razón a medias. Me salvé, pero solo porque una muerte rápida habría sido demasiado misericordiosa para mí. Mi vida ha sido una miseria, fracaso y dolor. Sufrí un colapso psicológico un par de años después del accidente y fui dado de baja. Nunca volví a tener un trabajo sólido. Estuve casado brevemente, pero pronto decepcioné a mi joven esposa, quien me dejó por otro hombre. Realmente no podía culparla. Había un niño, un hijo para el que yo no era ningún tipo de padre. Nos distanciamos y no la he visto en 20 años. Eventualmente me volví adicto al alcohol y a los medicamentos recetados. Por supuesto, mi salud se deterioró. He luchado contra el cáncer en 3 ocasiones diferentes y ahora soy un anciano al borde de la muerte, pudriéndome lentamente solo en un miserable hogar de ancianos. Me doy cuenta ahora de que Orla me hizo esto. Quería que yo sufriera porque la traicioné. Esta horrible vida ha sido mi castigo, pero ya casi ha terminado. Puedo sentir la fría mano de la muerte acercándose cada vez más a mí. Cuando duermo, la veo en mis sueños y puedo escuchar el gemido del Banshee en la noche, cada vez un poco más fuerte. Entonces, ¿por qué he decidido contar mi historia ahora después de todos estos años? Puedes pensar que esto pretende ser una exposición de la guerra sucia británica en Irlanda o una advertencia para otros. Una advertencia para asegurarme de que no interfieran con fuerzas más allá de nuestra comprensión humana. Pero de hecho, nada de eso tampoco es cierto.
Esta es solamente una confesión. La guerra en Irlanda ha terminado oficialmente, las víctimas están enterradas y las diferencias en gran medida resueltas. Pero para la pobre Orla esto nunca terminará. Por lo que lo que yo le hice, Orla nunca será libre, nunca obtendrá esa paz. No puedo pedir disculpas a lo que le hice a esa pobre mujer y nunca podré retractarme. Incluso ahora puedo oírla con la triste balada de la Banshee resonando a través de las paredes de mi habitación. Ella viene por mí y viene a liberarme. Lo siento mucho, Orla. Y si hay un Dios, que tenga misericordia de mi alma pecadora. Cambio y fuera.